Abrimos nuestras Biblias en 1 de Pedro 4, del 1 al 2. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Pues ya que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la dicha que nos das de estar un día más en tu casa. Ayúdanos, Señor, a escudriñar estas escrituras y aprender, Señor, el día de hoy lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Habla, Señor, según la necesidad de cada persona. Te damos gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. El contexto de Primera de Pedro, lo que acabamos de leer, el apóstol le está hablando a los cristianos que están enfrentando persecución por causa de la fe en Jesucristo. Y si usted comienza a leer desde el capítulo 1, ¿verdad? Él comienza a animar a las personas y les dice que las pruebas que sufrimos tienen que ver, así como Cristo padeció, ¿verdad? Tanto sufrimiento, y destaca lo que es la gloria, la vida transformada, ¿verdad?, que Cristo vino a dejar por cada uno de nosotros. Y es un llamado a que nosotros vivamos en santidad. Nos dice que tenemos que vivir, ¿verdad?, apartados del pecado. Si usted se va al versículo que acabamos de leer, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme, ¿verdad?, a las concupiscencias de los hombres. Al final de todo, hermano y hermana, cualquiera sea el sufrimiento que padezcamos en esta tierra, el apóstol aquí nos está diciendo que al final todo sufrimiento, toda prueba no se compara con la gloria final que vamos a tener en Cristo. Ahora, el día de hoy quiero hablarles acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuántos han escuchado siempre la palabra voluntad, la voluntad de Dios? Levanta su mano. Han escuchado, pero ¿cuántos entendemos en realidad qué es la voluntad de Dios? Muchas veces me da la impresión como que la voluntad de Dios está escondida, ¿verdad? Y nosotros andamos preocupados buscando, ¿y cuál será la voluntad de Dios? ¿Y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Para el mundo en general, la voluntad de Dios está en la palabra, ¿verdad? Cuando dice que de tal manera, en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para que qué? Para que todo aquel. La voluntad de Dios en general es que conozcamos a Cristo. Esa es la voluntad de Dios para el mundo en general. Ahora, hay una diferencia cuando usted ya conoce a Cristo, es decir, usted ya entró, ¿verdad?, a otro nivel. Y hay otro tipo, ¿verdad?, de conjunto de voluntad, ¿verdad? Y es lo que dice más adelante en Juan 17:16. Fíjese que Jesucristo, cuando está orando por los discípulos, les dice: oro por ellos, mas no son del mundo, como tampoco yo, dice Jesucristo, soy del mundo. Es decir, cuando usted cree en Jesucristo, cuando usted lo acepta como su Señor y su Salvador, usted comienza, ¿verdad?, su ciudadanía cambia. De forma de que, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. ¿Me está entendiendo? Ahora, muchos vivimos con incertidumbre. Bueno, Señor, ¿y cuál será? Revélame tu voluntad. Señor, ¿cuál es en realidad lo que tengo que hacer? Pero si tan solo, hermano y hermana, comenzáramos a hacer lo básico, comenzáramos a dar los primeros pasos como bebé, ¿verdad? Aprender lo básico de la palabra de Dios, créame que cuando tenemos un fundamento, una base, Dios comienza por medio del Espíritu Santo a traernos lo demás. Como dice el texto base, ¿verdad? Nuestra meta como hijos de Dios es vivir el resto de nuestra vida en obediencia
a la voluntad de Dios. Es decir, antes de conocer a Cristo, vivíamos como queríamos, ¿sí o no? Antes de conocer a Cristo, usted hacía lo que le daba su gana. Ahora, cuando usted conoce a Cristo, hay algo que le dice, hey, por ahí no hagas esto. No está bien esto que estás haciendo. Y aunque muchas veces no nos importa algunos le llaman la voz interior, ¿verdad? Otros le dicen conciencia. Pero muchas veces es el Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Amén. Hoy yo quiero que aprendamos a identificar, a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. La voluntad de Dios en nuestra vida está revelada en la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Número 1, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Primera Tesalonicenses 4, del 2 al 3, fíjese lo que dice. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Fíjese, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, número 1, es vuestra santificación. Amén. Muchas veces dudamos y conocemos las cosas que son pecado y se nos da el libre albedrío, aún estando en Cristo, haz esto, pero yo quiero hacer esto. Conforme vamos nosotros teniendo una comunión con Cristo, tenemos que aprender a rechazar las cosas que no nos convienen. Dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hermano y hermana, muchas veces el pecado de hoy, ¿verdad? Lo que puedo disfrutar yo hoy, la mentira de hoy, no entendemos la magnitud y las consecuencias que nos puede traer más adelante. Por esa razón tenemos que ser sabios cómo nos conducimos y tenemos que ser sabios en siempre poner el filtro, ¿esto le agradará a Dios? ¿Acaso esto que voy a hacer es agradable? ¿Acaso al lugar que voy a ir o las personas con quien estoy, esta música que se está escuchando, este ambiente, acaso le agrada a Dios que yo esté aquí? Cuando usted comienza a hacerse esas preguntas y comienza poco a poco a tomar decisiones guiadas de parte de Dios por su vida, usted va a entender que el Espíritu Santo lo empieza a guiar. Ahora, lo contrario a eso es querer engañarnos y decir, no, todo está bien, no hay que ser extremista, ¿verdad? Dios andaba con pecadores, Jesús andaba con pecadores y aquí me siento yo. Muchas veces queremos usar la palabra en nuestra conveniencia y querer mover y ajustar ciertas cosas. Tenemos que aprender a entrar en el proceso de santificación y apartarnos de todo lo que la Biblia nos dice que es pecado. Amén. Lo segundo, la voluntad de Dios, y esto usted ya lo ha escuchado varias veces, es que seamos ¿qué? Agradecidos. Primero es santificación. Fíjese, usted me va a decir, pero pastor, la santificación, dice su palabra, fíjese, que sin santidad, qué difícil. Sin santidad nadie verá al Señor. Si usted no está haciendo nada para santificarse cada día más, para dejar ciertas cosas, bueno, yo dejo esto porque sé que me está afectando. Si usted no está dando pasos pequeños para poder santificar, hermano, créame que se va a perder de mucho, porque al final, sin santidad, nadie verá al Señor. Lo segundo dijimos que es que seamos agradecidos, es agradecimiento. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seamos ¿qué? Agradecidos. Y le voy a dar gracias a Dios cuando tu cheque te sale bien, mientras tengas trabajo, mientras los tuyos estén con salud. Dar gracias a Dios en todo. Y eso nos cuesta. Eso nos cuesta.
Y muchos tal vez damos gracias, pero como cuando le hacen, como dicen en México, manita de puerco, ¿verdad? Ay, gracias, gracias. Se me arruinó el carro. Gracias. Pero lo decimos ya con resignación. Tenemos que encontrar un propósito siempre. Si su vida está en Cristo, Romanos 8:28 dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Entonces, tenemos que ser agradecidos. ¿Sabe? El agradecimiento es prácticamente reconocer la soberanía de Dios en todas las circunstancias, sean buenas o sean malas. Y esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Decía nuestro hermano Eli, no solo el mes, ¿verdad? de noviembre, Thanksgiving, tendría que ser siempre. Entre más agradecidos somos, vamos a estar más cerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. El otro punto es hacer el bien. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Número 1, ¿cuál es la voluntad de Dios? Santificación, agradecimiento y hacer el bien. Si usted se va a 1 de Pedro 2:15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, nuestras buenas obras reflejan nuestra fe y dan testimonio allá afuera. Por eso es necesario que usted siempre haga cosas buenas, que usted se preocupe por hacer el bien. Muchas veces decimos, le he mencionado con mi esposa, ¿verdad? Muchas veces el servicio ahora en los restaurantes está pésimo, ¿verdad? Y a veces hasta la piensa uno con la economía y si vale la pena dejar la propina. Pero como hijo de Dios digo, bueno, pues no va condicionado al servicio, sino que tengo que ser dadivoso. Y muchas veces cuesta, pero hay que poner, ¿verdad? Una propina a pesar del mal servicio. Muchas veces usted está en la gran cola del supermercado, ¿verdad? Y muchas veces ve que una persona tal vez trae poco. Ser amable, ¿verdad? Hacer el bien, darle el paso a esa persona. En la congregación, la hora del café no es tanto para que podamos saciarnos, ¿verdad? Y que podamos decir, ay, quiero hacer el desayuno, almuerzo y cena aquí. No, se trata de convivir, de que usted pueda conectar con otra persona. ¿Y sabe cuál es el objetivo de conectar? Aprender a conocer a esa persona y que sea el Espíritu de Dios hablándole a usted. Esa persona necesita oración. Tal vez esa persona tiene la confianza con usted, ¿verdad? Tal vez tiene la confianza con mi hermana Graciela de contarle algo que tal vez al pastor no siente la confianza. Pero mi hermana puede tomar, ¿verdad? Esa bendición y orar por esa persona. Muchas veces, entre más conocemos a las personas, podemos aprender a ser de bendición para ellos. Yo les he dicho muchas veces, hay iglesias que están llenas, pero están llenas de personas que solo están buscando qué me pueden dar. Entre más, tienen mejor esto otro, pero se llenan, ¿verdad? De multitudes, nada más a la expectativa, ¿verdad? De cumplir con Dios, pero también qué me pueden ofrecer, qué servicios me pueden dar. En vez de preguntarnos como hijos de Dios, ¿qué puedo hacer yo por esta congregación? ¿Qué puedo hacer por esta comunidad? Amén. Tenemos que aprender a hacer el bien, porque nuestras obras reflejan nuestra fe y dan testimonio del poder transformador de Dios. ¿Qué es lo que nos guía a la voluntad de Dios? Es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, del 9 al 10 dice, antes bien, como está escrito, fíjese, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que lo va a hacer a usted ser efectivo en esta vida es ser guiado por el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo siempre va a traer paz a su vida, aún en las decisiones más difíciles. Cuando usted se sienta, en realidad tengo que tomar ese trabajo, me tengo que mudar de estado, tengo que comprar esta casa, cualquier decisión difícil, en realidad, si usted puede caminar bajo cualquier decisión, depender del Espíritu Santo, eso es mucho mejor. Pero cuando usted siente una decisión difícil, usted someta eso a oración y se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a guiarnos, ¿verdad? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, revelando cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. Que si hay dudas en nuestra vida, necesitamos profundizar en oración. Necesitamos indagar más en la palabra. Y necesitamos congregarnos también, ser parte de la iglesia. Ahora, lo excelente es que aunque usted no entienda, hermano y hermana, muchas veces la voluntad de Dios podemos confiar siempre. Amén. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo me recuerdo, bueno, creo que mi hermana Minerva todavía aún hace ese arte de lo que es el crochet, ¿verdad? Y yo me recuerdo, creo que mi mamá lo hacía antes, me recuerdo, porque de repente cuando yo veía un puño de hilos, ¿verdad?, que colgaban de esa circunferencia, y en ese puño de hilos yo miraba y no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Pero cuando yo me subía, ¿verdad?, y podía ver lo que mi mamá estaba haciendo, en realidad alcanzaba a ver lo hermoso, ¿verdad?, que se está plasmando ahí. Y de la misma forma, quiero que entendamos que Dios ve el cuadro perfecto de nuestra vida. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Por esa razón, muchas veces Dios no nos da lo que le pedimos. Porque si lo hiciera, hermano, usted no sabe de qué cosas Dios nos está salvando muchas veces. Y acuérdese, Dios siempre contesta nuestras peticiones. Yo les he dicho, siempre es un sí, un no o un todavía no. Siempre las contesta. Muchas veces nosotros no somos pacientes y queremos las cosas inmediatamente, ¿verdad? Sin saber en realidad que Dios en su perfecta y soberana voluntad tiene algo mejor para nosotros. Dios siempre ve el cuadro completo de nuestra vida. Si nos vamos a Génesis 45, del 4 al 5, usted se va a recordar de la vida de José. Imagínese José, a él se le dio una visión y él vio las estrellas, y por haber contado el sueño a sus hermanos, vino la envidia con la misma familia y le empezaron a hacer la vida imposible. Al ver que el papá le había hecho una túnica especial, ¿verdad?, porque lo apreciaba mucho a su hijo, los hermanos decidieron ¿qué? Venderlo. Dijeron, deshagámonos de él. Fíjese, cuando lo vendieron, usted no se imagina lo difícil. Si usted ha experimentado traición de una amistad, de un compañero de trabajo, imagínese la traición de la misma familia. Dice la palabra que lo metieron a un pozo y lo dejaron allí mientras venía alguien a comprarlo. Usted se imagina a José diciendo, hey, sáquenme por favor. Les prometo que no les voy a volver a contar nada, me voy a portar bien, ayúdenme, sáquenme, ya no quiero estar acá. Y cuando José al fin se da cuenta que lo van a sacar, es simple y sencillamente para que lo amarren y se lo lleven como esclavo. Imagínese el dolor
de él ver a sus hermanos que lo habían vendido. Usted conoce la historia, todo lo que él pasó. Fue encarcelado injustamente. Sin embargo, él siempre se mantenía ocupado, siempre se mantenía él. Fíjese, dice la palabra, menciona, me gusta porque en cada versículo dice, mas Jehová estaba con José. Él no le agarró la depresión de decir, ay, estoy en la cárcel y injustamente, mire, si yo le contara cómo me ha ido en la vida, mire, me quitaron esto, me hicieron esto, me traicionaron. Él, simple y sencillamente, donde él llegaba, comenzaba a ver cómo podía ser de bendición, a ocuparse. Él comenzó a limpiar los baños de la cárcel, empezó a ayudar y Dios empezó a poner gracia en la vida de él. En cualquier situación que estemos, hermanos, siempre tenemos que aprender como hijos de Dios a sacar lo mejor. Siempre. Tenemos que mantenernos ocupados, tenemos que mantenernos de una u otra forma, siempre mirando hacia adelante, esperando cosas grandes de parte de Dios. En Génesis 45, usted va a encontrar ahí que vino una gran hambruna sobre toda esa ciudad. Y para gloria y honra del Señor, José, Dios lo había levantado como el segundo al mando, fíjese, después del faraón. Tenía los bienes, tenía la economía. Y cuando sus hermanos llegaron, ¿verdad? No lo conocieron, pero llegaron a pedir comida. Dice el verso 4 al 5, yo soy vuestro hermano José, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Imagínate qué hermoso llegar y decir todo lo que he pasado en este país. Dios me trajo desde un país a otro y poder decir al final, valió la pena porque para preservación de vida de mi familia, para ser de bendición para esta iglesia, para ser de bendición para tus vecinos, para tus amigos de trabajo. Qué hermoso fuera. Dios tiene un plan soberano, pero se va desarrollando poco a poco, pero de forma perfecta. El domingo pasado dije que para recibir por fe, para que sea en realidad fe, no tienes que ver cómo ni entender la manera, pero tienes que tener la seguridad de que algo va a pasar. Cuando no lo veas, pero ¿cómo va a pasar esto? Vas por buen camino. Porque la fe dice que es ¿qué? A ver, dígalo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo. O sea, tú esperas algo y tú sabes que Dios va a obrar y yo sé que Dios va a contestar esa petición de esta forma. Lo espero, estoy seguro. Ahora yo tengo que tener la convicción de aunque no lo veo, como dice ese canto hermoso, aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Si usted no puede ver cómo va a pasar eso, va por buen camino. Siga hacia adelante. Amén. Dios no ha escondido su voluntad. Ahora nosotros tenemos que empezar a hacer lo básico, que es ¿qué? Santificación, agradecimiento y continuar haciendo el bien. Aprendamos a tener esas tres cosas. Aprendamos con lo básico. Seamos agradecidos. Alejémonos de cualquier cosa que no agrada a Dios y continúe usted haciendo el bien. Y se va a dar cuenta que usted de repente empieza a entrar en bendición y comienza a entrar en la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que aprender a hacer lo básico. Dios nos ha llamado a ser ¿qué? Agradecidos. Este mes yo sé que es bueno porque a nivel general, ¿verdad? Hay agradecimiento. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser incluso más agradecidos. Fíjense que este año estuvo un poco, fue un año muy difícil para esta iglesia económicamente, ¿verdad? Por la administración que estaba antes.
algunos fondos que fueron desviados, ¿verdad? E incluso las demandas que teníamos afectaron bastante. Sin embargo, con mi esposa, ¿verdad? Tuvimos que hacer un esfuerzo aún más y de probar, no de probar, pero como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Probadme en esto. Es la única parte de la Biblia que dice en el Antiguo Testamento que probemos a Dios. Y con mi esposa dijimos, bueno, vamos a dar un poco más. Y aunque está difícil, pero vamos a ver la mano de Dios en esto. Y en ese paso de fe empiezan a suceder muchas cosas, ¿verdad? Porque su fe siempre va a ser probada. Y económicamente empezamos a ver, los biles unos más arriba, de repente cuestiones de los vehículos, y empezamos a ver varias cosas bien difíciles, como para decir uno, no, pues ya no, mejor ya no le sigo, ¿verdad? Pero si habíamos hecho el compromiso de dar un poco más. Y en una de las ocasiones yo le preguntaba a Dios, Señor, pero si estamos nosotros siendo generosos, si estamos haciendo más, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay más dificultad? ¿Por qué no estoy caminando en bendición? Fíjese, según mi perspectiva. Y Dios me hizo entender, mira los hijos de otras familias que están perdidos. No están en la casa de Dios, no están buscando a Dios. Mientras otros están enfrentando cáncer, mírate tú cómo estás en tu salud. Mira cómo están tus niños. Tienes un trabajo. Y en realidad yo empecé a ver lo bendecido que estoy en mi vida. El problema está cuando tú estás enfocado en lo que no tienes, le empezamos a restar importancia a lo que sí tenemos. Y ahí es donde viene el mal agradecimiento. Si usted de verdad se pusiera a hacer una lista de todas las cosas que sí tiene, usted le empezaría a dar gracias a Dios, porque se va a dar cuenta que está más que bendecido, más que bendecida. Tienes un lugar donde pudiste dormir, una cama donde pudiste estar calientito, pudiste desayunar, tuviste gasolina en tu vehículo para poder venir, tienes un vehículo para venir. Algunos hasta escogen, pueden decir, me vengo en este o me vengo en este otro. Estás bendecido, estás bendecida. Muchas veces no es lo que queremos o le podemos decir, Señor, pues no tengo lo que quiero, pero te agradezco porque tengo todo lo que necesito. En Habacuc 2:3 al 4 encontramos al profeta Habacuc y fíjese, le comienza a pasar algo. Habacuc comienza a reclamarle a Dios, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué ellos están saliendo adelante y el pueblo de Dios está sufriendo? ¿Por qué el pueblo de Dios no es bendecido y los de allá afuera están llenando sus graneros? Y él comienza a preguntarle a Dios y fíjese, Dios le responde y le dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es difícil, pero es posible. El justo por la fe vivirá. Aquí a Habacuc se le está diciendo que aunque parece que la justicia tarda, Dios va a actuar en su tiempo perfecto.
Y fíjese, es bien importante porque más adelante en el capítulo 3, Habacuc comienza a comprender y él al final confía en la soberanía de Dios y la acepta. En Habacuc 3, 17 al 18, usted lo conoce. Fíjese, dice: aunque no florezca la higuera, ni haya uvas en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los campos no den cosecha, aunque los rebaños de ovejas mueran y no haya vacas en los corrales, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios que me salva. Este es un hombre que está desilusionado porque las cosas no van bien, no está siendo bendecido a su perspectiva. Sin embargo, imagínese el ánimo con que él enfrenta es interesante. Yo traté de actualizar este versículo al 2024 y esta no es una versión bíblica, sino que le pedí a la inteligencia artificial, Habacuc 3 del 17 al 18, escríbemelo en contexto 2024 actual. Y fíjese lo que la inteligencia artificial entiende de este versículo. Aunque los estantes de los supermercados estén vacíos y aunque no haya empleo en las oficinas, aunque el dinero no alcance para pagar las facturas y aunque los negocios cierren sus puertas, aunque los medios de comunicación digan que todo está mal y no veamos salidas inmediatas, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios que me ayudará a salir adelante. Este versículo me recuerda a irme hacia atrás, hacia diciembre 31 del 2019. Es cuando el primer brote de COVID salió en China. La Organización Mundial de la Salud en el 2020, en enero 30, ya lo tomó como una pandemia a nivel global. En Estados Unidos fue en marzo 11. Es decir, 4 años, fíjese, desde el 2019, por eso se llama COVID-19. 4 años donde has visto la gloria de Dios, donde Dios utilizó personas, donde Dios utilizó el dinero de un gobierno, donde Dios utilizó todo para que no te faltara nada. Donde a pesar que si te enfermaste, algunos ya no están con nosotros, pero Dios te ha mantenido de pie por un propósito. Una pandemia, fíjate, aunque en las estanterías de los supermercados estén vacías, aunque no haya empleo, no hay trabajo, no alcanza el dinero porque ya no estás generando, los negocios cierran, los medios, ¿qué dicen? Que vamos a ir de mal en peor. Hace 4 años vivimos esto y Dios te sostuvo. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo crees que Dios no te va a sostener? ¿Cómo crees que Dios no puede tocar el corazón de un dueño de un negocio y darte el trabajo de tu vida? Para Dios no hay nada imposible. ¿Dónde está su fe?
El problema está que usamos la fe para todo lo contrario. Ay, me va a ir tan mal. Ay, ya me voy a enfermar, y hasta por fe compramos la medicina. Hay que comprarlas porque ya me estoy sintiendo mal. Y actúa, tu fe funciona más del lado negativo. ¿Dónde está tu fe? Dios te sostuvo en uno de los peores momentos, hermano. Dios sostuvo a tu familia. Él no te va a dejar faltar. Nada más, aléjate de las cosas que no agradan a Dios. Comienza a ser agradecido. Comienza a darle gracias a Dios por todo. Comienza, hermano y hermana, por todo, por todo. Comienza a agradecerle. Ay, es que estos muchachos están de rebeldes. Ay, que es. Gracias, Señor, por mi hijo, por mi hija. Gracias. Es más, ¿sabes qué hay que hacer por fe? Cuando están dormidos, acércate a orar por ellos. Para que no te cierren la puerta, ¿verdad? Para que no, ay, ¿qué estás haciendo? Órale a Dios en lo secreto. Mientras están dormidos, aprovecha. Entra al cuarto. Dile, Señor, bendice a mi hijo, bendice a mi hija. Protégelo en la escuela, ayúdalos. Y declara que su futuro será mucho mejor. Esa generación tiene que ir mucho más adelante, creerle a Dios, y van a ser mucho más bendecidos. Tenemos 3 bebés nuevos hoy, recién nacidos. Tenemos a nuestro hermano Rafael, su esposa. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Es hermoso que los traigan, que los expongan al poder de Dios, al mover de su presencia. Porque dice la Biblia que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, al niño en su camino, dice que más grande no se apartará de él. Muchas veces se alejan, pero se recuerdan de casa. Seamos agradecidos, continuemos haciendo el bien. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. Si tenemos a Dios, hermano y hermana, lo tenemos todo. Yo todavía sigo con esperanza y con fe de que este año va a ser uno de los mejores. Así está mi fe. Este año tiene que ser uno de los mejores. Oh, pastor, pero falta un mes, no importa, aunque falte un día. Este todavía puede ser tu mejor año. Nada más falta que nos pongamos a ser más agradecidos. Que Dios pueda ver el agradecimiento en nuestro corazón. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Levante esa oración, levante ese agradecimiento. Comience a dar gracias a Dios. Esta es la alabanza. La alabanza no tiene que ver con música. La alabanza es la que sale del corazón.